ya estamos de vuelta, lo prometido es deuda, nuestro segundo bloque con nuestra querida que ya es de la casa, no sé cómo decirle, coaching terapéutico, Nuestra Rayén, arcángel, nuestra arcángel, nuestra sí. arcángel Rayén, de coaching terapéutico. De coaching terapéutico, Soledad. Bienvenida, estás? Soledad. Hola, ¿cómo Un aplauso están? para ti. Lindas. Ella merece un último aplauso. Aplauso lento. Qué pesada. Pero ¿tú sabes lo que significa el aplauso lento? Es más importante que lo otro, po. ¿Verdad? Sí, es pues como el aplauso- intenso. El aplauso lento es de algo, sí, magnífico. Ah, muy bien. Es como entonces. tomando conciencia del, Sí, del yo, hecho, por ejemplo, yo del le hago acto. aplausos lentos a mi marido después de. Ya cuando él me hace uno a mí, yo digo, no, ya, soy como así. ¿Cómo estáis, Soledad? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Maravillosas. Qué bueno. Atentas a la clase que hoy nos traes. Ay, feliz de estar aquí. Me encanta venir y conversar de estos temas que son tan contingentes. La verdad es que el autoestima ha derivado de una serie de talleres que he realizado en el último periodo, además de varias publicaciones que he hecho en Instagram en el último tiempo, en donde a partir de encuestas a la misma gente se han derivado varias consultas referentes a cómo hacer más sólida la autoestima. Principalmente nace esta idea de hacer un taller enfocado en entregar herramientas a las personas para que puedan diseñar un programa sencillo en donde vayan haciendo un monitoreo diario de cuáles son aquellos factores que inciden en esto que es tan relevante que es la autovalía. Oye, y te ha ido increíble porque es uno de los temas que más te piden también, ¿no? Sí, porque finalmente del amor propio nace, o de la falta de amor propio nace la mayor cantidad del sufrimiento de las personas, del no saber reconocerte, valorarte, de darte la credibilidad de que vas a poder ir superando cosas que te van pasando. En el fondo se desprende el dolor y el sufrimiento del no tener la confianza en que tú eres capaz de resolver aquellos retos que la vida te vaya poniendo en el camino. Yo cuando venía para acá ahora venía pensando lo importante que es la autoestima, porque venía pensando, pucha, muchas veces yo puedo estar, no sé, puedo tener muchas cosas, títulos, un montón de cosas, pero si no tengo autoestima, qué importante es, porque Sí. me afecta en todo tipo de relaciones. Sí, uno de los temas importantes y la forma en como yo estoy abordando los talleres es que la palabra autoestima está bastante manoseada Sí. hoy día por estos gurús, el desarrollo personal, ¿cierto? Y coaching. Y tantos coaches. Y finalmente la pregunta que tú te haces es, bueno, ¿y cómo lo hago? O sea, ¿cómo yo llego a un punto en donde me amo y me quiero y me respeto de manera tal que no dejo que ninguna persona o situación me pase a llevar? Pero esas preguntas no se resuelven solamente con el ánimo que otro te dé diciendo, tú puedes. Claro. Qué positiva. Si tú lo piensas, se materializa. No, yo por ahí creo que hay que entender algunas cosas y de eso quiero hablar ahora como para ir desgranando esta ¿Qué tan esta esencial, madeja Sole, es el autoconocimiento para poder entrar en el tema de la Bueno, autoestima? tiene que ver con eso. Primero, como tú bien dices, es importante entender que las motivaciones no son las mismas para todas las personas. Hay personas que, por ejemplo, tienen conductas que predominan más a nivel mental, por lo tanto, sus factores de estímulo o de motivación van a provenir de ámbitos como el profesional, como el relacional, como de logros que vayan más allá de la materialización de cosas. Entonces ahí ya hay una diferencia, por ejemplo, de aquellas personas que son mucho más emocionales, en donde por ahí las conexiones o las relaciones interpersonales tienen mucho más valor que, por ejemplo, aquellas que tienen esta estructura más mental. Hay otro grupo de personas que tienen características más viscerales, son personas más intuitivas, que son más de riesgo, que por ahí les gusta el desafío permanente, tanto a nivel de interacciones personales como también de proyectos que van teniendo a lo largo de su vida. Por lo tanto, el autoconocimiento es entender qué tipo de personalidad es la que yo tengo, o sea, a qué se parece, entender cuáles son mis motivaciones, si son más internas o externas. Hay gente que es súper buena para automotivarse y encontrar un sentido a distintas cosas. Hay otras que requieren a lo mejor de factores más exógenos para poder tener esta especie de motor propio para sentirse bien y para poder echar a andar cosas. Entonces, el autoconocimiento es identificar precisamente eso, cuáles son aquellas cosas que a mí me hacen feliz, que me motivan tanto en el medio relacional como en el medio también de consecución de objetivos a nivel profesional, puede ser a nivel también relacional, a nivel familiar, cuáles son mis planes. Eso es una parte. Otra tiene que ver con
con una encuesta que hice en Instagram, en donde pregunto cuáles son aquellos factores que más inciden en tu autoestima. Y el 70% de las personas responde el físico. O sea, hay muchas personas que relacionan esto de estar bien en la medida de que pese menos kilos o más kilos para las personas muy delgadas. Claro. Percepción social. Pero imagínate que un 70% esté viendo su autovalía y su amor propio a través de variables físicas. Claro. Finalmente te deja pensando en si esa persona tiene claro lo anterior. O sea, claro, por qué se mueve, por qué se levanta, cuáles son sus planes, sus objetivos de vida. Y de eso trata el taller. La segunda respuesta más amplia fue relacionamiento. Es decir, muchas personas se veían afectadas porque no sabían cómo relacionarse con el medio, o sea, no tenían como los recursos personales para poder llegar a otros. Más bien ahí está todo lo que aborda la timidez o la capacidad de no tener influencia sobre ciertos grupos de referencia. Perfecto. Y el tercer marco, que no menos importante, obedecía a ingresos económicos. O sea, las personas también veían su autoestima impactada en la medida que tuvieran una mayor cantidad de ingresos, menor cantidad de ingresos económicos. Entonces, ahí no me hizo mucho sentido esa respuesta. O sea, por ahí yo dije, bueno, son factores que sin duda son relevantes a la hora de tú tener bienestar, pero el bienestar es una cosa que es diferente al valor que yo me doy a mí como ser humano por el hecho de existir, de ser, por aquellas atribuciones que yo le doy a otras personas para que hagan conmigo cosas que a lo mejor le van a dar beneficio a ellos y no necesariamente a mí. Y aquí se desprende todo esto de las relaciones en donde muchas personas se mantienen temporadas muy largas por el hecho de no reconocer la importancia y la relevancia que tienen en ellas. Qué increíble, ¿eh? Oye, lo que hablábamos un poquito del autoconocimiento igual es importante, porque finalmente lo escuchaba por ahí el otro día, no me acuerdo quién, que hablaba y decía lo importante del autoconocimiento, porque ¿cómo voy a querer algo que no conozco? Correcto. Entonces es muy importante conocerme, saber quién soy para poder trabajar conmigo la autoestima. Correcto. ¿Cuánto ponemos nosotros la responsabilidad en un tercero, una persona o cosas materiales para ser feliz? ¿Cuánta responsabilidad le entregamos el control a cosas externas para sentirnos bien, para tener la autoestima alta y no depende de nosotros mismos finalmente, nuestro motor propio? Sí, es que como tú bien dices, muchas veces le cedemos el poder a factores externos, tanto a personas como situaciones, vale decir relaciones, a lo mejor trabajo o casos puntuales en donde si yo obtengo un determinado trabajo yo voy a sentir que ya he logrado mi desarrollo y ponemos en manos externas nuestra felicidad y nuestro valor. Eso termina en el minuto que una de estas cosas dejan de funcionar o ya no se dan en la medida de lo que tú tenías considerado que tenía que ocurrir en un determinado periodo. Entonces, como tú bien dices, el poner todo en fuentes externas, lo que hace finalmente es que siempre estemos dependiendo de los demás o de otras cosas para mantenernos estables emocionalmente. Hay otra variable súper importante que yo considero, que es el naces o te haces. Tenemos una predisposición genética para ser más resiliente o menos resiliente, más felices o menos felices, y eso, considerando la experiencia, la historia de vida, van a conformar finalmente cuál es la probabilidad que tú tengas de aceptarte y de amarte con todo lo que ello implica. También hay que considerar eso. El autoconocimiento implica saber, no en detalle, pero sí tener claro de que si yo tengo una predisposición a lo mejor a deprimirme o a ser más pesimista ante circunstancias, voy a tener que trabajar muchísimo más sobre eso, tal vez que sobre los patrones que sí yo considero que están estables en mí, como la experiencia de vida, como otras personas que son felices por naturaleza, por genética, y que cuesta que se vayan abajo ante distintas circunstancias, claro, o que se vean atacadas por otras personas porque tienen esta facilidad de ponerse en primera prioridad, por lo tanto no permiten que otro tenga el poder de dañarlas. Esas personas tienen una conducta que les hace a lo mejor diferente el poder ir alcanzando estos distintos escalones, les llamo yo, que es cuando yo llego a mi máxima realización porque me quiero, no por lo que tengo ni por cómo soy. Claro. Sole, una pregunta, de acuerdo a todo lo que yo escucho que estás mencionando, se me hace un poco que existen como dos caminos que afectan el autoestima o afectan el desarrollo de la autoestima, y podría ser
la personalidad con la que yo vengo, con la que yo cargo, y los estímulos externos. ¿Es como la combinación de eso? Lo primero, absolutamente, y lo segundo es una variante de la experiencia y la historia de vida. Cuando nosotros crecemos, por ejemplo, es distinto que crezcamos en familias muy protectoras en términos positivos, no de sobreprotección, que nos dieron los cuidados emocionales y de seguridad social necesarios para crecer. Va a ser distinto como enfrentemos el mundo que aquellas personas que nazcan a lo mejor en una condición de vulnerabilidad. O sea, claro, la forma de ver la vida, además de tu estructura genética, tiene que ver con cuál fue tu historia, en los vínculos tempranos, sobre todo con tus cuidadores. Y por consiguiente después vienen los estímulos externos, que pueden ser experiencias que vayan también llevándote por una línea. Hay experiencias que son súper dramáticas, como muertes, como desempleo, Claro. como pérdidas de relaciones que son muy duras. Y por ahí, claro, también podrían afectar en alguna temporalidad a cómo te estás viendo tú en un periodo en particular. Entonces, es importante conocer estas cosas a nivel general para poder abordar un plan de trabajo. O sea, yo no puedo decir mañana me voy a levantar todos los días, me voy a mirar al espejo y voy a decir lo hermosa que soy, si es que a lo mejor mis factores motivacionales van por lo relacional, van por hacer cosas en grupo o van por estar inmersa en una sociedad y contribuir en ella, por ejemplo. Claro. Es importante mencionar también, Sole, lo que significa la motivación. O sea, si vamos como al origen etimológico de la palabra, que viene del griego, que es el motivo que te conduce a... Entonces, como saber reconocer cuál es el motivo Correcto. que me conduce. ¿Cuál es mi motor propio? ¿Por qué me levanto en la mañana? ¿Cuál es mi propósito? Todos tenemos tareas que son súper cotidianas, pero cuando nosotros entendemos el sentido de esas tareas, para qué las estamos ejecutando y cómo contribuyen en nuestra vida y en la de los demás, la probabilidad es que nos sintamos mucho mejor, o tal vez no tanto con lo que estamos haciendo, pero va a ser el punto de partida para ir en busca de aquello que sí nos pueda complementar. Entonces, la palabra autoestima tiene muchas variables que principalmente la más predominante es eso, es conocer mi estructura genética, mi experiencia, entender cuáles son mis limitaciones. Esto de, como yo les decía al principio, oye, no, si todo lo que tú piensas lo materializas, bueno, ojalá fuera así, claro, no es tan así. así de fácil. O sea, nosotros tenemos un potencial, venimos a este mundo con ciertas habilidades para hacer cosas, tampoco nos vamos a sobrevalorar, porque lo que nos va a pasar es que cuando no cumplamos con las expectativas que teníamos pensado, nos vamos a ir a suelo. Entonces, uno tiene que ser bastante realista en aquellas cosas que puede efectivamente hacer, con aquellas que está dispuesto. Porque yo puedo a lo mejor tener un talento increíble para el piano, pero no quiero ser pianista. No estoy dispuesta a invertir tiempo en ser pianista porque a lo mejor no voy a ganar el dinero que quiero ganar. Entonces, disculpa, apuntando un poco a eso que tú dices, que es tan fundamental de nosotros los adultos cuando somos padres, tener claridad sobre la autoestima de los niños, precisamente en eso. Tengo un hijo que es súper talentoso en piano, entonces lo meto al piano, y no es su motivación, tal vez. Entonces los papás no se fijan en la motivación del niño, se fijan simplemente en lo que el niño podría lograr de acuerdo a lo que nosotros queremos. Sí, y el talento por sí solo no sirve, o sea, el talento tiene que ir acompañado de motivación, trabajo, claro. y por consiguiente el tener ganas y la actitud es clave para que tú puedas sacar tus propios proyectos adelante y por consiguiente sentirte bien contigo. Claro. La mayoría de los problemas de autoestima hoy día se dan por lo que tú comentabas, Prisi, que como no tenemos clara esta figura, ponemos las expectativas en otros, en una relación, en mi trabajo, en cuánto gano, en el horario que tengo, en cuánta preocupación me da mi familia, y cuando una de esas cosas no se dan en la forma en la que yo espero, lo primero que hago es desvalorizarme, o sea, minimizarme, decir, bueno, ¿qué me falta? Soy carente de, no soy suficiente, no estoy pudiendo retener aquello que quiero retener. Y ahí hay una confusión tremenda. Porque igual es difícil llegar a esa conciencia. Bueno, a mí personalmente, sí. A mí personalmente te cuento que me pasó que yo en algún momento escuchaba mucho a la gente a mi alrededor, mi mamá, qué sé yo, mi familia en sí, que el éxito era el tener plata, el tener un departamento, el tener una nueva profesión, y yo crecí pensando eso. Sí. En un momento de mi vida, tuve hartas lucas y fíjate que no fui feliz. Y fue el momento en donde estuve más triste, en donde más me cuestioné cosas. Y me pegué un retroceso y empecé a buscar mi motivación. ¿Dónde está? Estoy aquí. Ganando a lo mejor mucho menos lucas, pero con un corazón feliz. Me levanto todas las mañanas contenta y me quiero demasiado. Pero tuviste que pasar por eso que acabas de contar. Lo que tú dijiste ahora es súper clave. Hay muchas personas que toda una vida
tienen una lucha por conseguir cosas que socialmente le fueron inculcadas, o bien que esa persona vio que eran variables que iban a conducir al éxito, y cuando ya te encuentras con eso resuelto y te das cuenta que internamente sigues vacío, ahí te vas a piso. La caída es en caída libre, porque todo aquello que tú tenías claro que era que te iba a hacer habían feliz, contado, que te habían dicho finalmente que era felicidad. te decepcionas porque le metiste tanta energía y tanta fuerza a algo que finalmente te llevó a un vacío tremendo, porque ahora no tienes idea de dónde estás parado y tienes que volver a descubrirte. Por eso ahí es importante el equilibrio de lo que yo tengo, lo que yo aspiro en términos de bienes, hasta o las qué punto mochilas que te hacen cargar sola. A mí me pasa que siempre me fui como mala alumna, entonces era siempre que ella es mala alumna, que no, es que nunca va a lograr nada, es que nunca va a ir a la universidad. Bueno, ahí ¿Sabes damos la qué? experiencia. Yo crecí pensando que yo era así, por lo menos que tenía pocos talentos para muchas cosas. Entonces llegó un momento en que dije, en realidad no soy así, no soy tan insegura como dicen, no soy tan tímida, o sea, no podría estar sentado hoy día aquí haciendo esto. Sí. Y a veces tú cargas esa mochila y Es de que repente el entorno no te ayuda no te ayuda, mucho, o a veces claro. incluso los mismos papás tienden, con la mejor de las intenciones, a reforzarnos a partir de cosas que no son tan buenas, ni tan eficientes. Bueno, con la O sea, mayor de no- las intenciones, pero la peor de las ignorancias. Sí, Ese es el piensa gran tú problema, que y no se preparan. Sí. Los padres no se preparan no, para que criar. nadie tiene un manual de cómo ser padre. Hay una frase que yo la encuentro que ojalá que no la esté utilizando nadie en esta época, pero si te portas mal no te voy a querer. Imagínate para un Se usa, hijo no se usa, lo yo que lo escucho. un padre te diga algo ¿En que serio? en primer lugar no tiene ni una relación con el hecho en sí mismo, ni aunque el hijo esté haciendo lo más terrible, que tampoco va a ser algo tan terrible para que le digan eso, y el daño a la autoestima es tremendo, porque ese hijo crece inconscientemente pensando que sus acciones condicionan el amor. Y eso no tiene nada que ver, porque el amor uno lo debe recibir por defecto, por ser quien es, no por lo que haga, si lo hace bien o mal. La recriminación o la reprimenda es una cosa diferente al te voy a querer si es que tú te comportas de una determinada manera. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que en el tiempo nos van haciendo daño y nos van causando heridas, y por eso aquí la predisposición genética y hay personas que son súper felices. No sé si les ha tocado a usted conocer a estas personas que les ha pasado pero lo humano y lo divino, y tú siempre las ves con una sonrisa, las ves con energía. Sí. Yo Y soy uno- así, y uno yo dice, soy bueno, súper feliz. pero es porque hay un componente genético. Claro. Porque tú podrías haber pasado por muchas historias muy duras que a lo mejor una persona que no hubiera tenido esa predisposición hubiera estado a piso. Claro. Entonces, por eso es importante... El entorno también O sea, el componente genético. genético yo y el tengo. entorno, y Claro. claro, y el Y entorno no también es que te ayude a... Y no es que y si yo tengo una mala predisposición genética para enfrentar las cosas, no es que esté liquidado, sino es que voy a tener que trabajar más duro en fortalecerme emocionalmente para que aquellas experiencias que vayan ocurriendo en mi vida, yo las pueda sobrellevar de una mejor manera. Esta persona más feliz de genética a lo mejor no va a tener que trabajar en eso, sino que va a tener que ver cómo va buscando nuevas cosas, por ejemplo, para seguirse inyectando de cosas positivas. Va a ver cómo adiciono más, porque ya sabe que tiene una tendencia a enfrentar las cosas de una manera diferente, con mucho más fortaleza. Yo creo que todas estas cosas que estamos conversando, las personas no la tienen muy clara, porque nadie te las dice, nadie te las cuenta, y en los talleres vámonos haciendo estas preguntas primero. Oye, tengo aquí, espérame, dice Juan Montesinos, dice, agradezco haber crecido chiquitito, gordito y tartamudo. Él siempre dice eso. Lindo. Oye, hay una cosa importante también, corrígeme, Sole, si estoy equivocada, que siento yo que cuando eres chico, uno como padre lo ve, cuando eres chico, el desarrollo de la autoestima o el fortalecimiento de la autoestima depende de los padres. Pero llega un minuto en que depende de mí. Sí. Y lo digo por todas esas mujeres que son... que le echan la culpa al hombre, o todos los hombres que le echan la culpa a la mujer, que también existe, es que tú has dañado mi autoestima. Yo creo que puede ser, pero también siento que es mi responsabilidad que tú me lo dañes o no me lo dañes. Sí, llega un momento que tú tienes que tomar las riendas Claro. y decir basta. O sea, es mi responsabilidad verme afectado o no verme afectada. Exacto, Corrígeme eso. si estoy Mira, equivocada. cuando tenemos un problema de autoestima, es decir, no reconocemos en nosotros el valor grandioso que tenemos solo por el Por hecho ser de ser persona, humano, claro. partiendo por ahí, van a pasar distintas situaciones a las cuales vamos a tender a responsabilizar, que son gatillantes de que nosotros lo estemos pasando mal, porque eso es una conducta que es también bastante natural, es buscar la responsabilidad en otros de lo mal que lo estamos pasando, porque es más fácil que hacerse cargo. Claro. Entonces,
pasa que cuando arrastramos todas estas heridas y nos encontramos, por ejemplo, con una pareja, lo que hacemos, a lo mejor, sí con argumento, y sí la otra persona nos está dando muestra de que su conducta nos está afectando, pero si nosotros decidimos quedarnos y permitirlo, ahí el responsable somos nosotros, no es nadie, a uno no le hace nada a nadie, o sea, nadie le hace nada, quiero decir. Nosotros permitimos quedarnos en una relación o en una situación en donde nos estamos viendo dañados, y también podemos tomar la decisión de salir en el minuto que consideremos que hay que hacerlo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, muchas personas nos hacen mal en la vida, los padres, en el colegio, o sea, yo creo que no hay peor atentado a la autoestima que el colegio. Sí. O sea, que los profesores... Sí, respecto a eso y lo que decía Cintia de los niños, a mí me pasa, yo tengo una chiquitita de 10 años, y ella me decía, yo sé que yo no tengo, mira, el canon o el perfil de las niñas que son las niñas aceptadas, las niñas top, me dice. Porque ella usa lentes, no es flaca, tampoco es gorda, pero no es delgada. Y ella se da cuenta. Y en un momento le afectaba muchísimo. Pero yo trato de hacer ahí un trabajo con ella, decirle, tú eres inteligente, no que seas distinta es malo. Y es tremendo, porque si no tuviese yo la capacidad de tomarla y ella la confianza de contarme, o sea, yo tendría hoy día a lo mejor una hija bulímica, tremendamente frustrada. Pero ella tiene la confianza de contarte porque tiene la mamá que tiene. Y tú conocerás a la Emi, en serio que no es una niña así como la mina el curso, pero es una cabra chica tan segura de sí misma. Por eso que los papás... Trabajar eso es súper fundamental. Un rol fundamental. Pero los papás es una parte, la otra parte es el colegio. No tenemos educación emocional, no existe. O sea, no podemos esperar que los chicos fortalezcan su autoestima si ni siquiera hay una orientación respecto a las emociones. O sea, hay de todo menos eso. Y en el tiempo yo creo que nos vamos haciendo solos, nos vamos haciendo de los porrazos, de las caídas, de la experiencia, del libro, de la amiga, de un montón de cosas. De los peores psicólogos, que es la gente que no tiene también, herramientas. Claro. Y por ahí ahora lo bueno es que al menos ya se está hablando de esto, la gente ya reconoce que cuando la está pasando mal o cuando está muy agredida, ya al menos se cuestiona y dice, no tendré un problema de autoestima que permito que pasen estas cosas. Antes esto ni siquiera te lo planteabas, eran cosas que estaban muy... Bueno, es mi realidad y me quedo en ella nomás, y había un conformismo absoluto de quedarte pegada en la vida que te tocó. Hoy día al menos hay una conciencia evolutiva diferente en donde estamos conversando estas cosas. Yo creo que estamos años luz todavía de tener una autoestima fortalecida, que finalmente eso te va a llevar a una salud mental en equilibrio, porque va todo de la mano. Si una persona con baja autoestima es más probable que se deprima, una persona deprimida funciona mal, tanto en el entorno relacional como laboral. Y ahí es una cadena de varias consecuencias que se van arrastrando cuando no reconocemos nuestro valor propio. Así es. Oye, ya vamos llegando al final del programa. No lo puedo creer. Así se pasa volando. Yo creo que la Sole me cuenta porque está con un curso justamente del tema de la autoestima. Sí. ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Quedan cupos? ¿Cómo se llama tu página? Sí, tu página. Mati, ¿se nos puede mostrar? Sí. A la Sole, ¿Cómo la encontramos? Bueno, para el 24 de agosto ya no hay cupos, que es el taller que voy a hacer este sábado. ¿Cuánta gente? Son 25, es que yo hago cursos chiquititos, o sea, para mí son chiquititos porque tenía como 125 inscritos. Ahí estamos mostrando, ahí está, sí, ese es mi Instagram. Mi Instagram, Sole. Que es como una corintellada, yo me siento ya en Instagram. Sí, tú cuentas historias. Te juro, claro. Rayén Milán te llamas en Instagram. Sí, es súper entretenido lo que se genera. Yo a veces te opino. Sí, no, me encanta, muy bueno tu comentario. Y le opino como sexy coach. ¿Verdad? Sí. Yo todo le pongo me encanta. Yo las leo enteras. Yo también las leo. Sí, bueno, y ahí el objetivo, es hacer cursos más pequeñitos para poder tener estos debates y no llenarnos de personas, porque lo que quiero es que todos se lleven algo. Eso es lo importante. A mí lo que me gusta tuyo es eso, que tú no haces una clase, tú no dictas una clase, tú haces un taller. Y es como súper cercano. Sí, por eso la idea es que cada uno se vaya pensando de esta actividad me quedó algo y voy a hacerme cargo de lo que me quedó con el fin de poder mejorar en esto. Así que tuve que abrir otro curso para el 31 de agosto también de autoestima, porque había quedado mucha gente. Bien, pero es que además el taller tiene un componente financiado y tiene otro de becas, que es mitad y mitad. Entonces, obviamente, porque para becas hay muchísimos más inscritos. Y ahí lo fome es que hay que hacer sorteo, porque no todos pueden entrar. Claro. Entonces,
los tiempos son limitados, voy a tratar de seguir haciendo actividades así para que... ¿Dónde te encuentra la gente, Rayén, para vaya. inscribirte entonces? ¿En tu Instagram? En ¿Por ahí? Instagram, por bandeja de entrada, Ahí un el que mensaje estamos de coaching viendo. terapéutico. Pero es más fácil Instagram Ya. ahora, la ¿Y mayoría ahí de la publicas gente tus tiene. cursos y todo? Sí. Ya, perfecto. Mira, nos dice Patricio Marcelo Hidalgo, saludos a todas las panelistas. A una panelista le sobra autoestima. ¿A cuál Ja, ja, ja. será? ¿Cuál será? ¿A cuál Muy será? buen programa, dice. Oye, Sole, agradecerte en haber A venido a hablar de ustedes. este tema súper importante. Espero tenerte la otra semana o la otra Feliz, semana. cuando me Nuestro inviten. arcángel, cuando Sole, pueda, cuando Semana no va a quiera. faltar. Eres nuestro arcángel. Sí, la Sole siempre Sí. tiene cosas interesantes que aportar y que venir Sí. a mostrar. Tema no nos va a faltar ahí. No que- nos va a faltar. Temas sobra, de Sí. nos sobra siempre. Voy a agradecerle a la Sin, mi Muchas sexy gracias. coach, que ya quiero que sea viernes ya. Sí, siempre queremos que sea viernes. Sí, sí. Ay, y te queremos hacer Triqueta. un regalo. Creo que la otra Yo vez tengo, pero lo recibo feliz porque me lo quitó mi hijo. son buenas. Bueno, sí. todas las veces que venga te vamos a regalar. Ya, Sí. ¿puedes, Mati, traerlas No, tú? me lo quitó mi hijo, así que... Gracias. Queremos Oye, son agradecerle a bien los amigos útiles. de Triqueta Diseño. Ay, se pasaron. Triqueta, Son súper útiles. Triqueta. Iban a venir el viernes pasado, nunca ¿En serio? llegaron. Sí, nunca Ay, llegaron. Qué pesado. Pero las vamos a armar. Sole, tú ya sabes cómo armarla y es para Sí, poner el el celular. celular. Sí, Son pirámides para smartphone, linda. hechas con papel reutilizable. Si tú quieres poner tu marca y que tu marca se luzca en un escritorio o poner tu marca para regalarla con merchandising, ingresa al Instagram de Triqueta Diseño y ahí puedes mandar a hacer todas las pirámides que quieras y son de verdad maravillosas. La nuestra nos tiene a nosotros la foto al medio, Los Ángeles. Sí, y todo el resto es de Radio Sí, Touch. salimos regia. Sí, como siempre. Esa silueta nos quedó perfecta. Ya, chiquillos, hemos llegado al final y espero nos podamos ver pronto. El viernes vengo yo de nuevo así con sexy Sí, por coach. supuesto. Mañana tenemos un programa de... ¿Cuál es mi cámara? Esa es mi cámara, ¿cierto? Ya. Mañana tenemos un programa de... Soy como Rafael. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Mañana tenemos un programa de prevención con nuestro segurito. Le carga que le digan así. Segurita. Ya, vamos a tener un programa de prevención. El miércoles tenemos sorpresas, el jueves y el viernes de Sexy Coach. Uy, nos vemos mañana Sí. a mañana las 6 de la tarde a como las todos 6 los de la días. tarde. Muchas gracias, Sole. Gracias Chao, a ustedes. Sole. Chao, chao. Gracias. Chau, chau. Chao.